Bien, vamos a seguir en la meditación de la carta a los Efesios. Hemos venido viendo la unidad de la iglesia y ahora el tema que vamos a tratar es la nueva vida en Cristo. Este es el tema, la nueva vida en Cristo. Y para ello vamos a pedir a nuestra hermana Evelyn que pueda leer el pasaje del versículo 17 hasta el verso 21. Amén. Se titula La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a Amén. nuestra hermana Gladys que pueda orar para que podamos recibir la palabra del Señor. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, para darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos en tu nombre para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda hacer, Señor, entender tu palabra en mi hermano Alvin para que la pueda explicar y nosotros para que podamos ser buenos receptores y, Señor, que podamos ponerla en práctica, Padre. Bendice pues tu palabra, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. la nueva vida en Cristo es el tema que vamos a tratar en esta tarde. Y es que los que hemos creído en Cristo, hemos nacido de nuevo. Somos Amén. nuevas criaturas. Sí. Como nueva creación, debemos vivir en una forma diferente a como viven los que no han creído en Cristo. Amén. El gran reto para nosotros los creyentes es dejar la antigua manera de vivir y vivir imitando a Cristo. Entonces, veamos lo que hemos leído. Y mire acá, ¿cuál es la petición que se hace a los creyentes en la primera parte del verso 17? No andar como los gentiles, dice. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo andaban los gentiles según La- este mismo verso 17? En la vanidad de su mente. Perfecto. Ahora veamos el verso 18. ¿Qué se dice de los gentiles en este verso 18? Que eran ignorantes, Ah, muy bien. ajenos a la vida de Dios. Ajá. Que tienen el entendimiento entenebrecido. Muy bien. ¿Y qué más se dice de los gentiles en el verso 19? que perdieron la sensibilidad, Y, dice. Ajá, así y se dice. entregaron a la lascivia Muy bien. y a la impureza. Correcto. Así es. Pero en el verso 20, ¿qué se les dice a los creyentes? Mas Que vosotros. no aprendimos, Ajá. que Ujú. no habéis aprendido así a Cristo, dice. Que nosotros Muy no bien. hemos aprendido de él eso. Perfecto. Así es. Ujú. Muy bien. Ahora veamos. El verso 1 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y fíjense que esto requiero, la raíz de esta palabra requerir es la misma raíz de la palabra requisito. Es que cuando dice requiero, ya es como un mandato, es algo que se ha de obedecer. Y dice, esto pues digo, lo dice Pablo, esto pues digo, y requiero en el Señor.
En otras palabras, Pablo dice, esto digo, y junto con Cristo requiero. Entonces, para vivir la nueva vida en Cristo, se requiere lo siguiente. Dice, no andéis como los otros gentiles. Entonces, ¿quiénes eran los gentiles? Pueden contestar, a Los, ver. Ajá. los no judíos. Los no judíos, correcto. Y es que recordemos que los judíos hacían una distinción. Sí. Los judíos eran el pueblo de Dios. Los judíos conocían a Dios. Y los que no eran judíos eran gentiles, eran Ujú. paganos, porque los que no eran judíos no conocían a Dios, no conocían o no tenían nada que ver con los pactos que Dios había hecho con su pueblo, por lo cual ellos seguían a otros dioses, a dioses paganos. Entonces, pero aquí se le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia que también habían gentiles, y por eso les dice, no andéis como los otros gentiles, Sí. o sea, como aquellos Ajá. que andan eh, siguiendo las cosas paganas. Ujú. Es decir, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces veamos aquí. ¿Qué quiere decir la frase vanidad de su mente? O sea, por ejemplo, hermana Gladys, cuando usted lee este verso y ve esto, la vanidad de su mente, ¿qué piensa usted que se está refiriendo? ¿Qué significa? Bueno, una vanidad puede ser una cosa algo que aparenta ser y que no es verdad. Ajá, muy bien, muy bien. Es Ujú. Hermana Evelyn. Ah, vanidad de su mente, Ajá. Los gentiles andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa eso? ¿Qué cree usted que significa? que andan en su mundo, que pueden andar en perversidades, en Ah, hechicerías, muy bien, andan en la vida loca. muy bien. Yo creo que hermana Así que, Enriqueta, veo que está ahí, que no le detiene ahí la boca. Ajá, hermanita, ah, compártanos. no, pues la hermana Evelyn y ellas dos, pues la verdad que se han referido a eso, se andan viviendo mentalmente una vida vana, Ah, falsa, que no. ajá, una vida que nada tiene que ver con lo espiritual, muy bien, ¿verdad? exacto. Ujú. Cabal, y que cuando hablamos de vanidad, es exactamente eso, algo vano, algo que no Vale, tiene valor, algo que hoy sí, es y mañana ya no es, algo efímero. ajá, sí, sí, vano, Por ejemplo, nosotros las mujeres, ¿verdad? Ajá, ajá, Este, usamos vanidad, ¿verdad? Porque digamos, ajá, la realidad de nosotros, la realidad de la cara no es, digamos, como a veces va que nos pintamos y todo, nos ¿verdad? maquillamos, La realidad en la casa ya no es esa, ¿verdad? Es ajá, simplemente era algo que no es, sí, algo es falso. vano, una belleza Por vana. ejemplo, correcto. yo me pongo aquí, y yo pues en la noche yo me lavo, yo Ajá, me veo diferente, es verdad, la vanidad, ¿verdad? Algo así como para que lo entendamos, sí, vea. correcto. Sí, Algo que es pasajero, algo que no tiene valor alguno, ¿verdad? sí, Entonces vemos que los gentiles así andan en la vanidad de su mente. Luego da una descripción de cómo están los gentiles, o sea, aquellos que no han creído en Cristo, que no han conocido a así Cristo, es. ¿cómo andan? Y entonces al final, ¿cómo era la vanidad de la mente? Perdón. Entenebrecidos, ¿verdad? Ah, muy ¿Cuál era bien. la definición correcta? Cabal, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ennegrecido. O sea, veamos acá. Entenebrecido da referencia a oscuridad. Por ejemplo, Ujú. cuando en la noche se va la luz, entonces, y no tenemos ni lámpara, ni candela, ni nada. Entonces nosotros andamos en tinieblas. Nuestro Sí. Sí, contorno, nuestro escenario está entenebrecido porque no podemos ver nada.
Vamos para un lugar y nos golpeamos, ya sea en la silla, en la mesa, no sé. Y ahí nos vamos golpeando. Entonces, pero acá, estas personas tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, ellos no tienen claro la verdad que hay en Dios. Ujú. Tienen claro. O sea, lo que piensan tal vez lo hacen quizás por impulso, por instinto, porque tienen el entendimiento entenebrecido, no comprenden. Dice que ajenos a la vida de Dios. En otras palabras, estas personas no pueden gozar de la vida que Dios da porque no entienden esa vida, por la ignorancia que en ellos hay. O sea, son ignorantes. O sea, no tienen el conocimiento de Cristo como sí lo tiene aquel que ha creído en Cristo Jesús. Amén. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos han cerrado su corazón. Entonces, podemos entender que estas personas andan de esta forma porque tienen el entendimiento entenebrecido y son ignorantes a la verdad de Jesucristo. Ujú. Y el corazón lo tienen endurecido para que no entre Endurecido. esa verdad. Sí, Pero, sí. sin embargo, fíjense que también hay creyentes que tienen el corazón duro. Duros. Entonces, Sí. aquí vendría esta pregunta. Exacto. ¿Cuándo un creyente manifiesta dureza de corazón? Vamos a ver, Elisa, ¿cuándo crees vos que un creyente manifiesta dureza en su corazón? Cuando tiene a Dios en su corazón. ¿Cuándo tiene, perdón? A Dios en No, su corazón. Vaya, quizás no ha comprendido la pregunta. sí, la voy a repetir. Vaya, un creyente tiene corazón duro. Entonces, ¿Cómo lo manifiesta? ajá, Por ¿cómo lo así manifiesta decirlo. este creyente que tiene el corazón duro? Eh, Cuando tiene corazón duro, manifiesta por medio de palabras como orando a Dios. vaya, ya entendí que Elisa lo ha entendido de la manera A positiva, lo contrario. como Ajá. firme. Elisa lo ha entendido como Sí. firme. Vaya, la cuestión está así. Dice la palabra de Dios de que cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel de Egipto, el faraón endureció su corazón. El Ujú, faraón ujú, pudo ver todos los milagros que Dios hacía, las plagas, o sea, faraón pudo ser testigo de las maravillas de Dios. Sin embargo, su corazón era duro y no cedió ante Dios. No cedió ante Dios. Entonces, ahora esta pregunta es, creyentes que han creído en Cristo Jesús, pero manifiestan tener el corazón duro. Ahora, ¿alguien que le pueda ayudar a Elisa a, a, a definir cuándo un creyente manifiesta que tiene dureza de corazón? Cuando, hermano, ¿Ah? perdón, Sí. sí, un creyente manifiesta dureza de corazón, hermano, cuando, por ejemplo, la gracia del Señor es sobre su vida, que vaya, es cristiano, por decirlo así. Un Ajá. ejemplo, él es cristiano y tiene una vida bastante estable, una vida donde muchas veces no tiene mayor incomodidad, todo lo tiene, pues. Ajá. Entonces, él no reconoce que es por la gracia, por la misericordia de Dios. Y se lo digo con convicción, porque sino que es en sus fuerzas, por el trabajo que ellos tienen, porque él sabe hacer las cosas y que por eso lo tiene todo. Ese es un cristiano que tiene el corazón duro porque él cree que es en sus fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Muy bien, Así lo excelente. entiendo. Gracias, Ujú. hermana. Muy bien, qué excelente. También. La desobediencia, hermano, también, porque hay cristianos que
aunque sepan la palabra, pero hay desobediencia, no Sí, obedecen, o no obedecemos, mejor dicho, la palabra. muy bien. Amén. Y así es cuando un creyente expresa dureza de corazón. Qué excelente, muy bien, muy bien. Entonces veamos. El verso 19 sigue describiendo cómo andan los gentiles. Dice, dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué significa el término lascivia? Veamos ahí. Eh, ujú. Pecado, Hermana pecado, Cecilia, pecado. Vaya, Toda pe- impureza, cometen toda impureza de toda pecado. impureza, muy bien, muy bien. Orden, como un desorden, pues. Ah, Elisa, ¿tenés idea de qué es lascivia? No, excelente, no. Hermana Evelyn, tampoco. Va muy bien. Deseo, Ajá, deseos desenfrenados. Esto se, se está refiriendo a la lascivia. Por ejemplo, cuando el ser humano ya no encuentra placer, digamos, en una pareja, el hombre y la mujer, Sí, que ya no encuentra placer en su mujer, ¿verdad? Sino que ya no a lo natural, sino que se va más allá. Y ahí entramos a lo mismo, la vanidad de su mente, porque correcto, es la mente que echa a volar. Y bueno, y vemos, ahí es donde cae en la lascivia, muy es un bien, sí, pecado sexual. Ujú. correcto. La lascivia es un desenfreno sexual, así. Sexual, Donde se así, practican cabal. cosas sexuales sin freno, Todo. sin moderación, sin nada. Ah, Esto es exacto. lascivia. Ujú. Entonces, aquí dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra Ujú. avidez es hambre. O sea que ellos cometen toda clase de impureza con esa hambre, con esa sed, con ese incluso deseo desenfrenado. Deseo, ajá, Ah, desenfrenado. correcto. Ujú. Eso es avidez. Entonces dice que con avidez cometen toda clase de impureza. Bien. Entonces, en el verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21, si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, en la actualidad, ¿cómo oímos a Jesús? por medio de leer la Biblia se oye a Jesús. Muy bien, por medio de la palabra se oye a Jesús, muy bien. La oración. Por medio de la oración, perfecto. Muy bien. Entonces vemos acá de que el verso 20 dice, le dice a los creyentes, ustedes no aprendieron eso de Jesús. Verso 21 dice, si es que han oído hablar de Jesús y han visto las enseñanzas que Jesús da, es claro que ustedes como creyentes no han aprendido a vivir la vida como lo están viviendo aquellos que no han creído en Ujú. Jesús. Entonces, viene esto y lo podemos aplicar ya a nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo se conoce a un creyente en Cristo Jesús? por su fruto, ven. Muy bien, buena respuesta. Por sus frutos los conoceréis, dice. Muy bien, por sus frutos. Ajá, ¿quién más? ¿Quién da más? Sí, tiene una vida am, apartada del pecado, apartándose de todo aquello pues que afecta su vida espiritual. Muy bien, excelente. Ahora Por veamos. medio de- Ajá, por medio de dar buen testimonio, por su Ajá, testimonio. exacto. perfecto, También. perfecto. Y es que fíjese que la pregunta
la respuesta que han dado es perfecta, es excelente. Pero a mí me llama la atención en esta pregunta, ¿cómo se conoce a un creyente en Cristo Jesús? O sea, a un creyente que realmente está unido a Cristo Jesús. Entonces, Ajá. un creyente que realmente está Que unido a Jesús. sí, ¿Cómo se Habla de que conoce? sigue sus pasos Correcto, así, imitando al Señor Jesús, imitándolo. o imitándolo. ¿Y cómo lo imita? Haciendo lo que ustedes acaban de decir, que orando, Exacto. Predicando, predicando predicando. testimonio de la palabra. Bueno, ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? ¿Cómo? Ajá. Bien, sigamos la siguiente pregunta. ¿Qué actitudes o acciones nos impiden ser como Jesús? El pecado. Ajá, el pecado, sí. Muy bien. La falta de oración, hermano. Fíjese que, bueno, yo Ajá. le voy a decir mi caso, mi ejemplo. Por ejemplo, aquí, usted más o menos conoce aquí va mi hogar, ¿verdad? Ujú. Entonces yo a veces, hermano, me enojo, ¿verdad? O sea, me molesto. Entonces, pero yo ese enojo, o sea, yo sé que me tiene que pasar, ¿verdad? Pero yo tengo que venir al Señor, tengo que venir en oración para que me ayude a pasar esa situación, ¿verdad? Y de qué manera yo puedo hacerlo, ¿verdad? A través de la oración y de leer la palabra, porque de lo contrario, como dice ahí, somos insensibles Correcto. a la voz, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Esta pregunta está interesante. Así que, atención a esta pregunta. ¿Qué impurezas nos ofrece el mundo hoy? Y más bien, en esta temporada, ¿qué impureza nos está ofreciendo el mundo? Sobre el alcohol, sobre andar en cualquier lugar, Perfecto, sobre andar en el pecado. Exacto. excelente. Muy bien, Elisa. ¿Alguien más? Sí, El por ejemplo, paso mismo, porque mire, no es mentira, pero hay gente que se queda sin comida o quizás de ayudar a alguien que necesita por comprar que grandes, o sea, no es malo, no es malo, pero caemos a veces en ese error de que nos consumimos en lo que a veces ya tenemos. sí, Correcto. O sea, comprar cosas innecesarias. necesaria, sí, Muy bien. Excelente. sí. Excelente. Vamos a ver, hermana Evelyn, la veo pensativa. Ajá. ¿Qué puede responder ante esta pregunta? ¿Qué impureza nos ofrece el mundo hoy, en esta temporada? Sí, lo que estaba diciendo hermana Gladys, que uno compra lo innecesario, por ejemplo, Ajá, quemar el dinero. ajá. Por estos días se quema ¿Y lo que dice Lisa? también las fiestas, las borracheras. También. Sí, y es que algo bien real es, hermano, que se nos olvida, ¿verdad? Realmente cuál es la motivación o por qué de estas fiestas, ¿verdad? Aunque Jesús realmente y científicamente, bíblicamente, no nació en estas fechas, ¿verdad? Mm, No ha nacido en diciembre, sí, así es. pero se celebra el nacimiento del Señor Jesús, nuestro Salvador. Ese es el motivo principal. El problema del ser humano, incluidos muchas veces hasta nosotros los cristianos, Mm, que también nos vemos involucrados a meternos en fiestas, a pensar en comida, a pensar en vestuario, a pensar en esto y en lo otro, y se nos olvida lo principal, que es dar la gloria y la honra a Dios, que es bendecirle por el hecho de que Él haya venido a este mundo Muy bien. para darnos salvación y vida eterna. Gracias, hermano Enriqueta. Ujú. Entonces, esto hace que vayamos a la siguiente pregunta. Y aquí, vaya, ayúdenme aquí.
¿Qué puedo hacer yo como creyente para no caer en esas impurezas? ¿Qué podemos hacer nosotros para no caer en esas impurezas? Pues Orar, entender, Orar y creer en Dios. Muy bien, orar y creer en Dios. Excelente. Hermana Araceli, ¿había dicho algo? orar, orar, lo mismo que dijo Excelente, Lelisa. perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién da más? no caer en eso, ¿verdad, hermanos? No caer en eso, simple. No caer en tentación. Sí. Ah, Porque mi hermano, para decirles que yo, si usted viene a mi casa, ni una luz tengo, porque la luz la tengo en mi corazón. Ah, muy sí, bien, amén. excelente. Y esa luz Sí. no le llega el recibo de esa luz que tiene en su corazón, ¿verdad? No, Es lo no me bueno. llega. Si yo Pero siempre llega. Pero para bien. para que, por las cuestiones, hermanos, No, que son los impuestos nosotros lo hemos comprobado. Que el ajá, impuesto ponga o no ponga luz usted ahí Ah, le van aumentaditos para sí, esta cierto, fecha. sí, es cierto. Sí, y eso es porque los impuestos, porque pues como iluminan las calles, a uno le toca pagar Ajá, los impuestos. cabal. Pero la luz que dice mi hermana Gladys que tiene en su corazón, Sí. a ella no le llega el recibo de esa luz. Ay, sí, eso no. Ah, muy bien. Cabal. Entonces, vaya, para evitar caer en esto, tal como lo dijeron ustedes, necesitamos mucha oración en estos tiempos, Sí, necesitamos mucha lectura de la palabra, necesitamos sí, mucha congregación. Qué conocí, triste es cuando en estos tiempos el templo está vacío porque los hermanos se han ido a pasear, sí, ¿verdad? sí, de Se han ido a parranda. pasear. El mundo los ha absorbido. Sí, ¿Por cabal. qué? Pues como no están en la lectura de la palabra, no están en oración, no están en la congregación, o sea, el mundo los seduce y allá van. Sí. Pero nosotros no somos así, nosotros aquí estamos, miren. Bien, Ujú. entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción para aquellos que viven de manera licenciosa? O sea, de manera libre, de manera disoluta. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante ellos? Predicarle la palabra de Dios Ah, muy para que bien, ellos también excelente. conozcan. hablarles, así es. Darles consejos. Ah, darles consejos, excelente, muy bueno. Excelente, ahí está. Entonces, esa es la nueva vida en Cristo que nosotros tenemos, donde ya no vamos a vivir, donde ya no tenemos que vivir como viven los que no conocen de Cristo, porque, Sí, no- porque Cristo no nos ha enseñado eso, las palabras de Dios sí. no nos ha enseñado eso, ¿verdad? Así que, para concluir, podemos decir que los no creyentes viven de manera disoluta, de manera libre, porque andan en tinieblas, no conocen la verdad, por eso viven así. Y por eso ven en estas fiestas que andan para arriba y para abajo. Sin embargo, nosotros los creyentes tenemos la luz de Cristo. Sí, amén. Somos alumbrados por la lámpara, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Limpiemos Amén. nuestra vida y caminemos en santidad. Solo así alegraremos el corazón de nuestro Señor. Amén. 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 Bien, Amén. ahora memoricemos el texto de esta semana. Efesios 4:17. Veámoslo ahí. Esto pues Pues digo, ajá, digo, hermana Enriqueta, dígamelo por favor, hermano. esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. Efesios 4:17. Amén. Hermana Evelyn, ¿puede leerlo también, por favor? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Y por último, Elisa, ¿puedes leerlo también? Efesios 4:17. Esto es digno del requiero del Señor. Efesios 4. Muy bien. 4:17. Vaya. Para la otra semana, nuestra hermana Enriqueta se va a encargar de preguntarles este texto a ver si se lo aprendieron en la semana, ¿verdad? Oh,
Va, porque tenemos que aprender esto la pues Biblia. digo Ajá. y requiero. Ok, le voy a anotar aquí para aprendérmelo bien yo Muy bien. también. Aprendámoslo y pongamos en práctica la nueva vida en Cristo. Amén. La gloria y honra sea para nuestro Señor.